Bienvenidos a Headbanging, Rock y Heavy Metal, en nuestro podcast semanal con las últimas noticias, efemérides, reseñas y recomendaciones de nuevas canciones que forman parte de una playlist. Esto y más aquí en Headbanging. Cada semana te acompañaremos en un recorrido a través del tiempo y del espacio del rock y heavy metal. Con entrevistas exclusivas, curiosidades y anécdotas, te mantendremos al día con lo más relevante de la escena de metal. En cada episodio exploraremos efemérides y momentos icónicos que marcaron hitos en la historia del rock y el heavy metal. Reviviremos conciertos legendarios y repasaremos los álbumes que transformaron el género para siempre. Te presentaremos las últimas joyas del metal, te mostraremos bandas emergentes que merecen ser escuchadas y te ofreceremos recomendaciones a través de nuestra playlist para mantenerte al día. Así que sintoniza cada semana nuestro podcast para mantenerte al día con lo mejor del rock y el heavy metal. Headbanging MX Podcast. Nos encontramos en esta ocasión, ya lo habíamos estado platicando en episodios anteriores, sobre este festival que cumple 22 años y lo hemos estado cubriendo de forma digital, también presencial en años anteriores, y en esta ocasión queremos compartir con ustedes. Va muy relacionado este festival con lo que es headbanging y todo lo que es el rock y el metal. Estamos hablando del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, el Festival Macabro. Se lleva a cabo la 22ª edición y será próximamente en la Ciudad de México del 15 al 27 de agosto. Entonces va a ser en un formato híbrido en diferentes sedes, y para ello nos sentimos muy honrados de tener con nosotros en este episodio a Edna Campos, que es la directora de este festival, del Festival Internacional de Cine de Macabro. Muchísimas gracias, Edna, por estar con nosotros aquí en este programa. Hola, Ricardo. Qué gusto estar con ustedes, como siempre. Y bueno, un placer traerles un poco de la información de lo que es Macabro, de lo que es nuestra 22ª edición. Que bueno, viene con muchas películas, sobre todo del cine contemporáneo independiente de terror. Qué gusto tenerte, porque he de confesarles a los que los estén escuchando que a Edna la conozco de muchísimos años. Yo trabajaba en diferentes estaciones, en diferentes programas, entonces a mí me tocaba cerrar las entrevistas, pero yo no platicaba directamente con ella, o sea, sobre esto. Entonces me siento muy honrado de platicar contigo de todos estos años, de cómo ha llevado Edna este festival, que ya 22 años no son fáciles. Entonces, a ver, y para aquellos que quizás no estén familiarizados con lo que es Macabro, ¿podrías compartirnos qué es el Festival Internacional de Cine Macabro y qué es lo que lo hace único en el panorama de todos los festivales cinematográficos, a diferencia de todos estos? En primer lugar, creo que lo que nos caracteriza es justamente que nosotros siempre buscamos desde la primera edición mostrar el cine independiente, ¿no? Todo este cine que no llegaba en ese momento a las salas comerciales, y bueno, creo que ahora también es igual de complicado que llegue, ¿no? Bueno, que no llegaba a las salas comerciales, que no se podía ver en muchos lados. Era una idea que venía justamente pues de ver películas en otros festivales, sobre todo, bueno, fuera de México, porque Macabro es el pionero, ¿no? de los festivales especializados en este género. Entonces, de ver estas películas que pues difícilmente, si no las veías en un festival, no iba a ser posible que las vieras, ¿no? Entonces, esa fue como la primera idea. Además, bueno, de empezar como a buscar estas joyas perdidas, ¿no? Y pues bueno, de ahí que Macabro se convirtió en este festival que por un lado presentaba el cine independiente, cine innovador, cine novedoso, y por otro, bueno, hacíamos estos rescates, o hacemos y lo seguimos haciendo en conjunto con otras instituciones o con otras entidades privadas o personas incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, Macabro así inició pues como una pequeña muestra.
¿no? Era un festival pequeño, muy, muy discreto. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, empezó a generarse todo este boom, ¿no? De pues de que la gente empezó a decir es que sí me gusta el cine de terror, ¿no? Porque además creo que ese era otro de los temas, ¿no? Que estaba como prohibido decir que te gustaban las películas de terror, ¿no? Entonces de repente podría yo decir que todos salimos de la tumba, ¿no? Donde nos tenían encerrados o donde decían, no, es que no puedes decir esto, ¿no? Porque pues, no está bien visto que digas que te gustan las películas de terror, ¿no? Entonces fue una especie como de salir de las tumbas y empezar a juntarnos y empezar a ver cómo empezaba a generarse también un público que debo decir que creo que esa es una de las cosas que ha caracterizado a Macabro, que es el darle foco, darle visibilidad a el cine de terror latinoamericano, ¿no? Que además, de alguna manera en pues desde comienzos de este siglo para acá empezó también a generarse un boom tremendo, ¿no? Digo, no es que no existiera digamos, en el siglo pasado. Por supuesto que hay muchísimas películas de distintos países de Latinoamérica, ¿no? Pero tal como se caracteriza en este siglo, sí es bastante particular, ¿no? Creo que tiene mucho que ver, obviamente, con el acceso pues primero a lo que fuera pues las cámaras de video, ¿no? El High 8 y todo esto, y después, bueno, que ya fue pues generándose este cine digital, que ya cada vez es más sofisticado, pero que a la vez se volvió accesible para mucha gente que quería hacer cine y que pues no tenía un gran presupuesto, ¿no? Para hacerlo. Entonces, creo que eso es lo que nos caracteriza justamente, ¿no? Que fuimos los primeros en abrir esto, fuimos los primeros en darnos cuenta de que podía existir un público para todas estas películas y de alguna manera, pues sí, también los formamos, ¿no? O sea, formamos ya también un público para este tipo de cine, ¿no? Porque, bueno, ya existía un público para el cine oriental, ya existía, por supuesto, un público para el cine estadounidense, para el cine europeo, pero creo que si algo puedo yo decir que Macabro hizo fue justamente el dar luz, el darle un espacio a este cine. Estamos acostumbrados al cine comercial, películas de terror o horror muy comerciales, pero por ejemplo, mencionaste ahorita del sector asiático, ¿no? Que tienen ellos también un estilo, otra perspectiva, el europeo también, el americano ni se diga, pero acabas de mencionar el latinoamericano, ¿no? ¿Cómo ha sido este research de todas estas, ahora sí que escarbar y encontrar todas estas joyas que has tenido a lo largo de estos 22 años en Macabro? Pues bueno, primero es un trabajo de investigación, ¿no? De alguna manera de revisar, por dar un ejemplo, la historia del cine mexicano, por dar este ejemplo, ¿no? Y ver que justamente dentro de esta historia, que pues de alguna manera es la oficial, hay una contraparte, ¿no? Que yo en algún momento lo platicaba con el director Emilio Portes y hablábamos de que existe una especie de lado B, ¿no? Del cine mexicano, y justamente ahí es donde están insertadas todas estas películas, ¿no? Que quizá no son muy apreciadas por la crítica, pero que en su momento formaron parte pues de la oferta cinematográfica, que incluso fueron taquilleras, ¿no? Fueron películas taquilleras, pero que pues sí, generalmente es difícil que te las encuentres en un libro tradicional de historia del cine mexicano, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y de alguna manera lo mismo sucede con lo demás, ¿no? Y en la investigación, pues una cosa te va llevando a otra, ¿no? Vas descubriendo que así como buscando una película te encuentras otras, ¿no? Y además, bueno, la comunidad del cine de terror es bien apasionada, sí, bien clavada, ¿no? Entonces de repente llegan y te dicen, oye, es que estoy buscando esta película. Y yo, a ver quién sale, dónde, vamos, de qué se trata todo esto, ¿no? Porque son películas que de repente nadie conoce, pero que ahí están, ¿no? Y bueno, esto me pasó con una película que no es precisamente de terror, pero sí tiene que ver con estas
con esta búsqueda, ¿no? A mí me hablaron de una película que se llama Pubertinaje, ¿no? Que son 3 historias. Entonces empecé a buscar sobre la película y bueno, es una película que es muy difícil de encontrar, está perdida, pero por ahí está, por ejemplo, esa búsqueda, ¿no? Entonces, así es como han llegado, hemos podido hacer algunos de estos rescates. Por ejemplo, bueno, con el archivo Permanencia Voluntaria, que es de Viviana García Besné, que tiene pues todas estas películas que está restaurando, que pertenecieron a su familia, que eran los dueños de Cinematográfica Calderón, ¿no? Y ha estado pues, haciendo un trabajo, la verdad, bien interesante, porque ha estado restaurando todas estas películas. Entonces, por ejemplo, este año vamos a poder ver Las Mujeres Panteras, que es una película que ya está restaurada. Y en años anteriores, pues bueno, hemos pasado La hija de Frankenstein, hemos pasado La Llorona, pasamos La Llorona también ya restaurada. Entonces, sí, al ir buscando algunas películas es como te vas encontrando con otras, ¿no? Sí. Como sucede con todo lo que es la investigación, ¿no? Y ahorita que mencionas sobre ediciones anteriores, quisiera que platicáramos un poco para ti cómo fue el proceso, que todos sabemos lo que ocurrió hace un par de años, lleva la situación de la pandemia a un formato pues más bien digital, no híbrido. Creo que todavía a partir del año pasado ya se llevó a cabo este tipo de formato híbrido, pero por ejemplo, en cuanto a la pandemia, ¿cómo fue que el Festival Macabro sobrellevó ese periodo? Bueno, creo que la verdad fue muy confuso, fue una situación muy confusa, creo que nos pasó absolutamente a todos, ¿no? En todos los ámbitos, que de repente, pues bueno, al vernos en la situación de que de repente pues no puedo salir más que a lo esencial, ¿no? O no debo salir más que a lo esencial. Si decíamos, bueno, si la esencia de este trabajo es juntar a la gente, ¿no? En torno a una curaduría de películas, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Entonces, ¿lo debemos hacer? ¿No lo debemos hacer? Llegar a cuando sean las fechas del festival, ya podremos salir. Si no podemos salir, ¿qué vamos a hacer, no? Y bueno, fue aquí pues que empezó a explorarse todo lo que es el streaming, ¿no? Y las posibilidades que podía dar el streaming. Pero también que pues en realidad no había espacios así como puedes hacer alianzas o colaboraciones con espacios físicos. En ese momento pues nadie estaba realmente haciendo con espacios virtuales, que son las plataformas de streaming, ¿no? Y levantar una plataforma de streaming en realidad es carísimo, ¿no? Es algo bien complejo, ¿no? Y bueno, pero eso no lo sabíamos hasta ese momento, ¿no? Exacto. Porque pues nunca lo habíamos contemplado. Entonces, pues yo lo que empezamos a ver todas las posibilidades. Se abre la opción de Filmin Latino, que pues bueno, que es la plataforma del IMCINE, y pues ellos empezaron a dar esta posibilidad, ¿no? Salvo que pues todo tenía que ser gratuito y bueno, también eso implicaba ciertas condiciones para que pudiéramos programar películas, ¿no? Por otro lado, pues mucha gente dijo, no, yo voy a esperar a que pase esto va a pasar en unos meses, entonces guardo mi película, ¿no? Entonces, sé que muchos festivales, por ejemplo, en Europa, que ya estaban corriendo, pues ya tuvieron que cancelar, ¿no? Por este tema. Nosotros que teníamos un poquito más de tiempo para planificar o hacer un cambio completo de formato, pues bueno, era complicado que las películas pudieran estar, pero al final hubo algunos directores y productores que dijeron, bueno, sí nos interesa, no queremos que estén guardadas. Uh-huh. Y bueno, creo que la gente lo necesita además, ¿no? Entonces creo que hubo ya un momento en que todos estábamos en ese mismo canal y dijimos, todo nuestro trabajo lo vamos a donar de alguna manera, ¿no? Para que puedan seguir tanto los eventos como que la gente pueda seguir viendo las películas y que pues de alguna manera ayudemos un poco a paliar, digamos,
la situación, ¿no? Que eso es lo único que podíamos hacer desde estas trincheras, digamos. Entonces, así fue como salió, ¿no? Llegamos a la edición número 22 del Festival Macabro, que está a punto de inaugurarse este 15 de agosto. ¿Podrías adelantarnos algunos detalles emocionantes sobre lo que los asistentes pueden esperar en esta edición? Bueno, pues después de todo esta situación que se generó con la pandemia durante, pues bueno, un año que definitivamente todo fue en línea, el siguiente año que empezó más a manejarse este formato híbrido, más en línea que físico, el año pasado que ya fue más físico que en línea, pero también fue híbrido. Y bueno, pues ya llegamos a este 2023 con aproximadamente 20 sedes, ¿no? Entre las cuales, bueno, va a estar, vamos a arrancar en el Teatro de la Ciudad, como ya es una tradición, ¿no? Con una película que se llama Give Me an A, que es una película, además, que creo que muestra muy bien por dónde anda el género, ¿no? Que además, bueno, está dirigida por puras mujeres sobre un tema muy controversial que es el aborto, ¿no? Y los derechos reproductivos, que bueno, pues es como es una antología, son distintas visiones, son distintos segmentos en los que pues se plantean historias alrededor del tema, ¿no? Algunas muy viscerales, otras muy reflexivas. También, bueno, tiene una mezcla de géneros bastante interesante. Por un lado hay terror, por un lado hay ciencia ficción, por un lado hay mucha sátira, mucha farsa, ¿no? Entonces creo que es una película que tiene de todo para digamos, fomentar un diálogo al respecto, ¿no? Y bueno, de ahí pues ya nos vamos a las siguientes sedes, ¿no? A las sedes ya tradicionales, como la Cineteca Nacional, como el Cinematógrafo El Chopo, la Casa del Cine, donde se podrán ver prácticamente toda la selección de películas que preparamos en sus distintas categorías, que son largometraje internacional de horror, largometraje iberoamericano de horror y el largometraje Dark Fantasy. Por supuesto, también la selección de cortos, que también se va a poder ver en Filmin Latino. Ahí es donde justamente por ahí es donde sí podemos todavía hacer esta doble este doble formato, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el que, bueno, se van a poder ver los programas de cortos en muchas sedes también, como el Faro Cosmos, como el Faro Aragón, el Faro de Oriente, los centros culturales como Villa Urrutia o el Rule. Entonces, ahí o pueden verlos ahí, que además, pues, varios de los directores van a estar asistiendo a las proyecciones, o pueden verlos en Filmin Latino, ¿no? Echarse un maratón de cortometraje de Macabro, ¿no? Que además, bueno, mucha animación este año en los cortometrajes. También por parte de lo que es la selección mexicana de cortometraje, la verdad sí viene un poco pesada en cuanto a los temas que se están manejando, porque sí se habla mucho de el problema actual de la violencia, de las desapariciones, de los feminicidios. O sea, incluso hay un programa completo al respecto, ¿no? Entonces sí nos pareció también bien fuerte, porque bueno, si bien cada año hay algún corto que tiene que ver con estos temas, este año sí fue una gran cantidad de cortos la que nos llegó por ahí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está esto respecto a la oferta de cortometraje. Y bueno, los largometrajes, ¿no? Por recomendarles algunos de una gran cantidad, Abruptio, de Evan Marlowe, que va a estar aquí el director, un thriller criminal que está hecho con marionetas de tamaño humano. Órale. Entonces es bastante perturbadora, ¿no? Independientemente de que pues sí tienes que seguir el camino del protagonista que tiene que asesinar para que él no muera, ¿no? Porque si no él muere. Y que además tiene las voces, entre otros, de Jordan Peele y de Robert Englund, ¿no? Entonces es una de las recomendaciones de este año. Otra
una película animada de Brasil que se llama La lasaña asesina, el ataque de las masas, okay. Que es una película que va mucho sobre como un homenaje a, pues, a los íconos del género ochentero, ¿no? Entonces, de repente, pues la gente que le guste mucho el género va a encontrar un montón de referencias de películas de los años 80 y de personajes de los años 80, además del personaje de Cede Caixão, pues que fue el gran director de cine de terror en Brasil durante los años 60 y 70, uh-huh. Y que pues es un ícono mundial del género. Tenemos, bueno, por el lado de México, el estreno en festivales de cine de género de Rabia, la película, el reciente estreno dirigido por Jorge Michel Grau, una película sobre licantropía, ¿no? Por ahí hay un personaje que es licántropo. Uh-huh. Por otro lado, el Ánima de Alex G. Alegre y el estreno de El origen de las princesas de Adrián González Camargo, que es un cuento de hadas bastante oscuro, ¿no? Y lo que es también lo iberoamericano, lo latinoamericano, Juego de Brujas de Fabián Forte, una película que habla sobre esoterismo, videojuegos, wow. Sociedades secretas, uh-huh. y con un final así devastador, debo decirlo, ¿no? Uh-huh. Toda la película está contada como una de estas teen movies uh-huh. De terror, ¿no? Con mucha fantasía, pero al final es devastador, ¿no? Completamente da una vuelta muy, muy fuerte, ¿no? Películas españolas como La mesita del comedor, que también es una de estas películas que te tienen al borde de la butaca toda la película, acompañando una tragedia donde la maldad no existe, uh-huh. más que en la mirada del director, uh-huh. Diría yo, ¿no? Que nos está presentando ante una situación muy cruel, ¿no? Calle Casas, que es el director, estará también en México para platicar, ¿no? Y bueno, The Bridge, hablando de que estamos en un programa que se habla mucho de música y de metal y todo esto. The Bridge, una película de Rodrigo Gudiño que está musicalizada por Slash. Ok. Me encanta, la verdad, y para los que nos estén escuchando y sobre todo viendo esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, me encanta la emoción con la que platicas toda esta selección, que es parte de toda la programación que tienes. Yo me pregunto, ¿en qué momento ves todo eso? Pues todo el año. Okay. Sí, porque bueno, independientemente de todas las películas que presentamos, uh-huh. ¿no? Vemos un montón de películas que llegan, o que además las que están corriendo ya sea en cartelera uh-huh. comercial y esto, pues sí es ya una situación bastante habitual, ya es un hábito, ¿no? El estar viendo cine, ¿no? Y bueno, obviamente somos un equipo claro. De 5 personas, ¿no? Que estamos viendo películas para Macabro, ¿no? Y que estamos aquí seleccionando. Hacer una curaduría, sobre todo de todas estas películas, de largometrajes, de qué es lo que va en la programación del festival, pues no es nada sencillo. Fíjate que me llama algo mucho la atención y es la temática de la fiesta pagana del verano, ¿no? Que se inspira en el horror del folk y en la celebración de grandes filmes como The Wicker Man. ¿Podrías profundizar un poco en cómo esta temática influyó en esta selección de películas y también las actividades para esta edición de Macabro? Bueno, la temática más que nada queríamos trabajarla en cuanto a que el año pasado pues era una temática que decíamos, bueno, vamos a adentrarnos en el inconsciente, que pues sí, estamos un poco deprimidos después de la pandemia, estamos pues sí, con una visión apocalíptica. Había muchas películas que todavía trataban sobre el tema, ¿no? Sobre la pandemia, y pues nos fuimos directo, ¿no? Pero más desde el punto, digamos, de la ciencia ficción, más que del terror, ¿no?
Entonces de ahí viene este cambio, ¿no? En el que pues son 22 años de Macabro. Hay un cambio generacional también en nuestro público, ¿no? También incluso, bueno, en el equipo cada vez llegan gente más joven también a integrarse y pues es una especie de renacimiento. Yo así lo visualicé, ¿no? Y bueno, el tema del carnaval era algo que queríamos hacer desde hace 2 o 3 años, pero yo consideraba que no era el momento, ¿no? Como que no era esta parte festiva la que queríamos mostrar, ¿no? Y en este caso eso es lo que queremos, ¿no? De ahí, bueno, en realidad lo que es en la programación lo mostramos a través de una charla y a través de una selección de películas que son 2 películas que se llaman, una es Sock y la otra es Vamp, ¿no? Que son películas muy festivas, con vampiros, con mucha música, con todos estos protagonistas del rock también, ¿no? Que pues sí considerábamos que valía mucho la pena, ¿no? Y bueno, obviamente The Wicker Man, que cumple 50 años, ¿no? Al igual que La Mansión de la Locura, que pues es una película súper barroca, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va también la idea de las sociedades secretas, lo de las máscaras, que bueno, va a haber una charla justamente sobre la máscara en el cine de terror, ¿no? Entonces, así es como se visualizó. Generalmente lo que es la selección de películas, muchas veces hay películas que como que la misma temática del festival parece que las atrae, ¿no? Pero generalmente no tenemos, en cuanto a lo que es la convocatoria y la búsqueda de las películas que van para selección, realmente siempre buscamos que sean libres, ¿no? No que no se ciñan realmente o esté forzado al tema del festival, dependiendo del año, ¿no? Ok, y para la clausura y ceremonia de premiación se va a llevar a cabo en la Casa del Lago de la Ciudad de México, el 25, ¿no? Entonces, que ya es, así es. El cierre. ¿Qué emociones esperas para los asistentes que experimenten durante este evento y qué película se presentará en la clausura? Nos hablaste sobre la de la inauguración y qué es lo que tienes preparado para la clausura. Para esta premiación, para esta ceremonia de premiación, justamente porque por un tema logístico la hicimos un día antes, o la vamos a hacer un día antes de lo que habitualmente se hace. Por eso precisamente lo llamamos más bien como la ceremonia de la premiación, porque bueno, todavía tenemos 2 días más de actividades y muy, muy fuertes, ¿no? Okay. Entonces, para esta ceremonia, bueno, en primer lugar, es un lugar nuevo para nosotros, que es la Casa del Lago. Es el primer año que trabajamos con ellos. Nos han hecho sentir muy, muy, muy bienvenidos. Y bueno, eso creo que nos va a ayudar mucho a que tengamos un buen evento, ¿no? Y bueno, la película Minore es una película griega, ¿no? Es una película de serie B completamente. Y además es una película que hace homenaje al cine de John Carpenter, ¿no? Wow. Específicamente, por un lado a La Cosa y por el otro lado a La Niebla, ¿no? Entonces, la gente que le guste el cine de John Carpenter, yo creo que la va a pasar bastante, bastante bien, ¿no? Con esta película que, pues, ciencia ficción, terror y un poco de humor, un toque de humor tiene la película, ¿no? Va a estar por aquí el director de esta película, que además es un director que ha trabajado mucho los VFX en producciones de Hollywood incluso. Wow. Entonces, sí tiene todo este background, ¿no? Aunque es una película de serie B. Entonces, el resultado es muchísimo más artesanal que lo que se puede ver en una película típica de Hollywood, ¿no? Que claro. que tenga muchos efectos visuales, ¿no? Entonces, va a estar aquí él va a estar para presentarla y posteriormente va a tener otra función el domingo
para la gente que no pueda ir a la Casa del Lago, que además es un espacio con cupo un poco más reducido, no nada más van a poder entrar 200 personas, además va a ser al aire libre, ¿no? Y va a tener otra función en la Cineteca Nacional el domingo, ya el que sería el último domingo del festival. Para aquellos interesados en asistir, ¿cómo pueden obtener boletos? ¿En dónde se puede encontrar más información sobre la programación y todas las actividades del festival? Bueno, pueden verlo en macabro.mx, que es nuestro sitio de internet, en nuestras redes sociales, Macabro Fitch, en lo que antes era Twitter, en Facebook, en Instagram. También en YouTube estamos subiendo ahí varios videos y pues también pueden checar en las páginas. Yo también se los sugiero mucho porque a veces sí puede haber cambios de última hora, que revisen en las páginas de la sede a la que quieren acudir. Exacto. ¿No? Las sedes con boleto pagado son la Cineteca Nacional, el Cinematógrafo El Chopo, la Casa del Cine, el Centro Cultural Secán y el maratón que tendremos en el Circo Volador. El resto de las sedes son gratuitas, pero sí tienen que checar que algunas se va a entregar por esto de control de la asistencia. Se les entrega un boleto un poco antes de la hora de la función. Y también veo que algo que me llamó muchísimo la atención es que pueden escuchar también a través de Spotify estas sesiones del Macabro, ¿no? O sea, así es. Está bien, o sea, porque está padre, está muy padre platicar con estos personajes tan importantes y sobre todo lo que gira alrededor de la edición de este año y, ¿por qué no?, de la historia y todo lo que ha ocurrido durante estos 22 años. Finalmente, Edna, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los aficionados al cine de terror y al público en general de Headbanging y a los que nos estén escuchando, que estará disfrutando esta 22ª edición del Festival Internacional de Cine Macabro? Bueno, quiero primero que nada que se la van a pasar muy bien. Va a ser una edición muy divertida. Vamos a tener muchos invitados que vienen a presentar sus películas. Creo que generalmente en Macabro las sesiones de preguntas y respuestas se ponen bastante buenas y además generalmente también los invitados son muy accesibles a las fotos, a los autógrafos, incluso a platicar de las mismas películas con el público de Macabro. Entonces, esa es una, ¿no? Que se la van a pasar bien, van a conocer, si no conocen realmente el festival, van a conocer un espacio donde pues todos podemos estar seguros de que vamos a disfrutar exactamente de todo lo que es el género de terror y todo lo que tiene, independientemente de las películas, que hace que nos guste, ¿no? Esa es una de las cosas también que van a reflexionar, también van a aprender algunas cosas, ¿no? Que en cuestiones de que tenemos algunos eventos de formación, tenemos algunos eventos donde revisamos el género, como por ejemplo la charla que tendremos con algunos directores sobre el miedo en el siglo XXI visto por el cine de terror, ¿no? Que creo que es interesante revisar un poco los últimos 20 años, hacia dónde ha ido el género, cuáles son nuestros nuevos monstruos, cuáles son, si hay nuevos miedos, si los miedos siguen siendo tradicionales, pero solo se representan de forma distinta. Okay. Por ahí va a ir todo eso, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, el ver un montón de películas que son la muestra de la diversidad del género en este momento. Wow, qué padre. Ahí lo tienen, amigos de Headbanging. Festival Macabro, 22ª edición, del 15 al 27 de agosto. Ahí tienen las recomendaciones, visiten las redes sociales, estén pendientes de las redes sociales, las historias que me gusta que estén bastante activos. También Headbanging va a estar ahí desde la inauguración, cubriendo el evento, macabro.mx, para que estén al pendiente. Edna, yo te agradezco en serio todo este tiempo para platicarnos a detalle, que la verdad si fuera por nosotros nos extenderíamos muchísimo más tiempo, pero justo para que nuestros radioescuchas estén y sepan de qué va el Festival Macabro y lo que va a tener en esta edición. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.
Y un saludo para todos. Y estamos al pendiente. Otra vez, ¿qué película tiene que ver el público de Headbanging relacionado con el metal y el rock? The Bridge. Tienen que ver The Bridge, que es la película musicalizada por Slash, ¿no? Que además, bueno, es un estreno aquí en México. Wow, ahí lo tienen. Recomendación de la directora del Festival Macabro, Edna Campos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Headbanging MX Podcast.